Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una historia que ha robado el aliento de millones de fans alrededor del mundo. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado muchísima emoción y especulación en el universo del espectáculo, y es que nuestro querido Kerem Bürsin, conocido por su carisma y talento, dedicó una canción a Hande Erçel en pleno concierto. Sí, han oído bien, en concierto. Prepárense para un recorrido por este momento tan especial, analizando las reacciones, el contexto y todo lo que rodea esta romántica y pública declaración. Si son fans de estas dos estrellas turcas, o simplemente disfrutan de las historias de amor que traspasan la pantalla, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, adentrémonos en el corazón de la noticia. La escena que vamos a desgranar tuvo lugar durante un concierto que, como muchos sabrán, fue un evento muy esperado por los seguidores de Kerem Bürsin. Imaginen el ambiente, luces, música, una multitud vibrante y en el escenario, Kerem, no solo demostrando su talento musical, sino también abriendo su corazón de una manera muy particular. La canción que eligió y a quien se la dedicó ha sido objeto de innumerables conversaciones en redes sociales, foros y por supuesto entre los fans de la pareja. Para quienes quizás no estén tan al día, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más populares de Turquía, conocidos mundialmente por su química en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkapm o Love is in the Air, como se le conoce internacionalmente. Su relación en la ficción fue tan convincente, tan apasionada, que inevitablemente capturó la imaginación de sus seguidores, quienes esperaban con ansias que esa chispa trascendiera a la vida real. Y déjenme decirles, las señales han estado ahí, o al menos eso es lo que muchos interpretan. La dedicación de esta canción en un concierto es, sin duda, un gesto de gran valentía y un signo de que la relación, sea cual sea su etapa actual, tiene una profundidad que va más allá de los titulares. Cuando Kerem tomó el micrófono y anunció que iba a dedicar una canción especial, la expectación era palpable. Los murmullos se convirtieron en silencio mientras todos esperaban sus palabras. Y entonces pronunció el nombre de Hande. Fue un momento íntimo, a pesar de estar ante miles de personas. La elección de la canción en sí es fascinante. No se trataba de una melodía cualquiera. Era una pieza que, según las interpretaciones, contenía mensajes de amor profundo, de conexión, de un vínculo inquebrantable. Las letras hablaban de admiración, de apoyo incondicional, de encontrar en el otro un refugio, un hogar. Y mientras Kerem cantaba, se podía sentir la emoción en su voz, la sinceridad en sus ojos. Muchos asistentes capturaron este momento en vídeo y, como era de esperar, se volvió viral en cuestión de minutos. Analicemos las reacciones. Las redes sociales explotaron. Twitter se llenó de hashtags relacionados con Kerem, Hande y la canción. Instagram se inundó de historias y publicaciones compartiendo fragmentos del concierto. Los fans más devotos de la pareja, conocidos a menudo como Hande Keremshippers, celebraron este momento como la confirmación definitiva de su amor. Sus comentarios estaban llenos de alegría, de mensajes de siempre supe que se amaban, de esto es lo más tierno que he visto. Por otro lado, también hubo quienes, aunque felices por la pareja, mantenían una postura más cautelosa, recordando que la vida de las celebridades es a menudo compleja y que las apariciones públicas no siempre reflejan la totalidad de una relación. Sin embargo, la abrumadora mayoría de las reacciones fueron positivas, llenas de admiración por la valentía de Kerem al hacer una declaración tan pública. Es importante recordar el contexto de esta dedicatoria. Kerem Bürsin y Hande Erçel han sido objeto de un escrutinio mediático intenso desde que comenzaron los rumores de su relación. Han intentado mantener su vida privada con cierto recelo, respondiendo a las preguntas de la prensa con prudencia. Por eso este gesto en un escenario, ante un público tan grande, adquiere una significación especial. No es una entrevista privada, no es una publicación sutil en redes. Es una declaración en mayúsculas, en un evento público, que demuestra que han decidido compartir una faceta de su relación que hasta ahora habían reservado para ellos. Podríamos decir que es una forma de decir, esto es real, esto es importante para mí, y quiero que el mundo sepa cuánto valoro a esta persona.
La canción elegida, si podemos especular un poco basándonos en el análisis de sus letras y el contexto. Probablemente habla de un amor que ha superado obstáculos, de una conexión que se siente predestinada, o simplemente de la profunda admiración que siente Kerem por Hande. No sería de extrañar que las letras hicieran referencia a la belleza, la inteligencia, o la fuerza de carácter de Hande, cualidades que sus fans admiran profundamente. El hecho de que Kerem, un artista, elija expresar sus sentimientos más profundos a través de la música, añade una capa de romanticismo y arte a la situación. La música tiene el poder de evocar emociones de una manera única, y dedicar una canción es una forma de encapsular todo un sentimiento en una melodía y unas palabras. ¿Qué significa esto para la relación de Kerem y Hande? En primer lugar, refuerza la idea de que su conexión es sólida y que se sienten cómodos compartiendo su afecto con el mundo. Para los fans es una bendición, un motivo para seguir apoyando y creyendo en esta pareja. Las series turcas tienen una capacidad increíble para crear comunidades de fans muy leales y apasionadas, y estos momentos son precisamente lo que mantiene viva esa chispa. Es la materialización de las esperanzas y los deseos de quienes han seguido su historia desde el principio. También es interesante reflexionar sobre cómo las celebridades navegan su vida personal en la era de las redes sociales. La presión por mantener una imagen pública, por responder a las expectativas de los fans, y al mismo tiempo por preservar su privacidad, es un equilibrio delicado. Dedicar una canción así, en un escenario, podría ser una forma de Kerem de tomar el control de la narrativa, de expresar sus sentimientos en sus propios términos y en el momento que él considera oportuno. No es una reacción a la prensa, sino una acción proactiva, un regalo para Hande y para sus fans. Ahora, si nos permitimos una breve pausa para pensar en la magnitud de este gesto, no solo en términos románticos, sino también profesionales. Kerem Bürsin es un artista. La música es una forma de expresión artística. Al dedicar esta canción, está fusionando su vida personal con su arte, algo que a menudo resulta en las creaciones más auténticas y conmovedoras. Imaginen el impacto en Hande. Estar en el público o enterarse de que Kerem le dedicó una canción tan especial en un momento tan importante de su carrera, debe haber sido un momento de profunda emoción y orgullo. Los detalles de la canción en sí, aunque no se especifiquen aquí, son fundamentales para entender la profundidad del mensaje. Si fue una canción escrita por él, o una canción que tiene un significado especial para ambos, la carga emocional se multiplica. Si fue una canción de amor clásica, o algo más moderno y experimental, también nos dice algo sobre su estilo y su forma de expresar el afecto. Lo que sí es seguro es que la elección no fue casual. Fue pensada, sentida y ejecutada con el propósito de transmitir un mensaje poderoso. Además, este evento nos recuerda la importancia de los momentos íntimos que se vuelven públicos, y cómo estos momentos pueden tener un impacto tan grande en la percepción pública de una relación. La dedicatoria de una canción es un acto de amor, pero cuando se hace en un concierto, se convierte en un evento mediático. Los fans no solo ven el acto de amor, sino que también se convierten en testigos de él. Esto crea un sentido de comunidad y de experiencia compartida entre el artista, la persona amada y el público. Profundizando en el análisis de las reacciones, es fascinante observar la diversidad de opiniones. Por un lado, tenemos a los shippers empedernidos, para quienes este acto valida todas sus esperanzas y sueños. Para ellos cada gesto, cada mirada, cada palabra de Kerem y Hande es una pieza más en el intrincado rompecabezas de su amor. Comentarios como siempre supe que su amor era real, o no puedo con tanta dulzura, son la pareja perfecta, inundaron las redes. Esta visión romántica del amor en la pantalla que se traslada a la vida real es algo que muchos buscan y anhelan, especialmente en el mundo del entretenimiento, donde a menudo reina el cinismo. Por otro lado, hay un segmento de la audiencia que, aunque disfruta de la historia, mantiene una perspectiva más pragmática. Son aquellos que entienden las presiones de la fama y la naturaleza a menudo efímera de las relaciones públicas. Para ellos, mientras que el gesto es indudablemente bonito, reconocen que la vida real es más compleja que una escena de telenovela. Sus comentarios podrían ser algo como: es un gesto hermoso, pero recordemos que también están bajo una lupa constante. Esperemos que sea genuino y duradero. Esta cautela, lejos de ser negativa, aporta una dosis de realismo y madurez a la conversación, reconociendo que el escrutinio público puede ser tanto un catalizador como un obstáculo para una relación. El contexto histórico de esta dedicatoria es crucial.
La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no ha sido un camino de rosas en términos de exposición mediática. Desde que surgieron los primeros rumores de su romance, han sido el centro de atención de la prensa turca e internacional. Han tratado de proteger su vida privada con un celo digno de admiración, ofreciendo respuestas medidas y a menudo esquivas a las preguntas indiscretas. Por lo tanto, este acto en un escenario, ante miles de personas, es una ruptura significativa de su patrón habitual. Es una elección deliberada de abrir una ventana, quizás no una puerta a su intimidad, pero sí a una parte de ella que antes mantenían celosamente guardada. La elección de la canción, si bien no podemos detallarla, es el alma de la dedicatoria. Cada nota, cada palabra, está cargada de significado para Kerem y presumiblemente para Hande. Podríamos teorizar que la canción habla de superación, de la fuerza que encuentran el uno en el otro, o de la admiración mutua que trasciende la pantalla. Si la canción fue compuesta por Kerem, el significado se multiplica exponencialmente. Sería una expresión artística pura de sus sentimientos, una composición nacida de la experiencia directa de su relación. Si es una canción preexistente, su elección sugiere que las letras y la melodía resonaron profundamente con la conexión que comparten, encapsulando un sentimiento que no podía ser expresado de otra manera. La música como arte tiene esa capacidad intrínseca de hablar directamente al corazón, y dedicar una canción es, en esencia, regalar un fragmento del alma. La repercusión de este evento trasciende las fronteras de Turquía. Love is in the air fue un fenómeno global y con él Kerem y Hande conquistaron corazones en todo el mundo. Sus fans internacionales, que han seguido su historia a través de las redes sociales y plataformas de streaming, han recibido esta noticia con igual entusiasmo. Los grupos de fans en línea están efervescentes, compartiendo vídeos, especulando sobre las letras y celebrando este momento como un hito en la historia de su fandom. La globalización de los medios ha creado una conexión sin precedentes entre las estrellas y sus seguidores, permitiendo que eventos como este se sientan casi personales para personas a miles de kilómetros de distancia. Es interesante contrastar este gesto con la forma en que otras celebridades manejan sus relaciones públicas. Mientras algunos optan por la discreción absoluta, otros utilizan las redes sociales como una herramienta para compartir su vida con sus seguidores. Kerem Bürsin, al elegir el escenario de un concierto, parece haber encontrado un equilibrio. No es una publicación casual de Instagram, sino una declaración artística y pública. Es una forma de decir, esto es importante para mí, y quiero compartirlo con la comunidad que me apoya, en un momento que es significativo para mi carrera como artista. Desde una perspectiva profesional, este acto puede ser visto como un movimiento audaz. Kerem Bürsin está utilizando su plataforma como músico para expresar su vida personal, fusionando así dos facetas de su identidad artística. Esto puede resonar profundamente con su público, mostrando una vulnerabilidad y autenticidad que a menudo son muy apreciadas en el mundo del entretenimiento. Para Hande Erçel, ser el destinatario de tal declaración pública debe haber sido un momento de inmensa emoción y validación. Es un reconocimiento público de su importancia en la vida de Kerem, disampaikan de una manera artística y conmovedora. En un mundo donde las apariencias a menudo se priorizan, un gesto tan genuino y público como este tiene el poder de inspirar. Nos recuerda que detrás de las cámaras y los focos, las personas detrás de los personajes también experimentan el amor, la admiración y el deseo de expresar esos sentimientos. La dedicatoria de una canción en un concierto es un acto de valentía que requiere coraje, vulnerabilidad y una profunda conexión con la persona amada. Hemos sido testigos de un momento que ha capturado la atención de millones. Kerem Bürsin, en un concierto, dedicó una canción a Hande Erçel. Este gesto, lleno de romanticismo y valentía, ha sido recibido con gran entusiasmo por los fans, consolidando aún más la conexión entre estos dos queridos actores. Hemos explorado el contexto de su relación, las posibles interpretaciones de la canción y las reacciones del público y las redes sociales. Ha sido un recordatorio de la fuerza del amor, la expresión artística y el impacto que estos momentos pueden tener en nuestras vidas, incluso cuando somos solo observadores. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por este romántico momento. Ha sido un placer compartirlo con ustedes. Antes de despedirnos, les invito a que me cuenten en la sección de comentarios qué les pareció esta dedicatoria. ¿Creen que es un gesto muy romántico? ¿Han tenido alguna experiencia similar?
Me encantaría leer sus opiniones y experiencias. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido o como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también puedan disfrutarlo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.